eh, mi pantalla. Ahora. Ya chicos, muy buenas tardes a todos. Hoy día estamos en una clase, ¿cierto? La última antes de que ustedes se van eh, de una semana de receso. Díganme, ¿ven bien el Power? ¿La presentación? Se ve. No, la cerré. Me equivoqué, ahí está. Sí se veía, pero bueno, hasta que yo la cerré. Me equivoqué, iba a apretar esa cosita. Ya. Entonces, chicos, estamos en una semana, en una clase que ustedes tienen que tener esas ganas de como cuando viene una gran pausa. Entonces estamos animados de poder tener esta semana de receso, que es un cambio en el calendario. Ya, bueno. Y hoy día vamos a comenzar a ver la unidad 3. Ya nosotros hemos visto, en general, las primeras unidades hablaban sobre naturaleza y paisajes. Medio ambiente también cuando trabajamos en la obra del Land Art, o sea, tratando de realizar obras que tenían que ver con la no contaminación o con la naturaleza. Ya de esas respuestas, en general ustedes han tenido buenas respuestas y han sido responsables. Sobre todo a mí me sorprende mucho y me agrada que ustedes se conecten, muchas personas se conectan a la clase, ya, y es muy importante porque es una clase que está alejada una de otra. Y hoy día vamos a comenzar a ver esta unidad 3 que tiene que ver con la instalación y el arte contemporáneo. Lo primero que vamos a estudiar un poco es vamos a ver un movimiento que, si bien no es del arte contemporáneo, es muy actual también, que como es el arte pop. Eso vamos a estudiar un poco, pero en realidad lo que más estamos estudiando en profundidad en esta tarea es el color, el contraste y la saturación. Entonces vamos a estudiar un poco de color, un poco ligadas a las características del arte pop, como inicio a lo que sería el arte contemporáneo, ya como una introducción para trabajos futuros. Entonces vamos a trabajar, ¿cierto? El objetivo 3 simplemente sobre todo el tema de los desafíos creativos y los medios contemporáneos, pero en este caso nuestra palabra no sería instalación, sino que sería, por ejemplo, pintura. Y en el futuro vamos a ver si podemos hacer una instalación, pero esta instalación sería hecha en sus casas, ¿ya? Así que por ahí hay que buscar cómo podemos adecuar esto. Ya ustedes no saben, yo me imagino que es la instalación, pero en un futuro, en esta unidad, vamos a verlo en el módulo siguiente, que es el módulo 5. Y ahora específicamente nosotros vamos a estudiar el arte pop, vamos a aplicar cosas características del color que son saturación, el contraste, los colores fríos y cálidos, y vamos a estudiar técnicas que sean relevantes en el arte pop. Como yo les digo, el movimiento del arte pop no fue un movimiento estrictamente contemporáneo de ahora, de los últimos tiempos, sino que nace, ¿cierto?, en un periodo anterior del arte, que en la historia del arte se le llama arte moderno. Y ¿por qué lo estudiamos como arte contemporáneo? Porque muchas de sus características son fundamentales y son herencia hacia el arte como es hoy día, ¿ya? Y bueno, en esta clase vamos a conocer algunas palabras relacionadas con el color, principalmente, y también vamos a ver el proceso de cómo ustedes tienen que hacer la actividad, ¿ya? Y bueno, sin darles más detalle de eso, pasamos al contenido, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar y lo que ustedes van a estudiar, y que yo ya lo he estudiado porque también hice un ejemplo, son los colores cálidos y los colores fríos. El año pasado, al final del año, casi alcanzamos a realizar una actividad que tenía que ver con color, no sé si ustedes se acuerdan. Y estudiamos los colores complementarios. Hay muchas clasificaciones del color, muchísimas. Y en este caso también existen los colores fríos y los colores cálidos. Ya ustedes me dirán, ¿qué es eso? Bueno, vamos a buscar, ya también vamos a ver aquí algunas definiciones sobre esto, pero yo quiero que antes miremos aquí este círculo cromático, que es un círculo cromático bastante completo, en que nos muestra los colores cálidos y los fríos. ¿Ya? Los colores cálidos son todos esos que se asocian a lo cálido, ¿cierto? Y al sol,
o al fuego, a temperaturas que son calientes, por decirlo de una forma, y el otro lo contrario, ¿ya? Al frío, a la lluvia, al agua, y que tienen en su composición azul, y en el otro tienen rojo, ¿ya? Por ejemplo, podemos encontrar todos los rojos, los naranjos o anaranjados, los amarillos, como colores cálidos, y también podemos encontrar quizás algún púrpura o algún violeta muy rojizo, ya como vemos acá en el último rojo, ¿cierto? Que es como el mi polerón, es un color cálido, es rojo, no rojo como puro, ¿cierto? Pero sí sigue siendo cálido. Y lo mismo en los colores fríos que vemos abajo. Ya vemos violetas, violetas más azulados y unos más rojizos, y también verdes, entre medio algunos turquesas. ¿Ya? Eso es básicamente los colores fríos y los colores cálidos. Toda esta información va a quedar en YouTube y también va a quedar en Lirmi, ¿ya? Para que ustedes cuando estén pintando sepan qué colores pueden usar. Y como ustedes saben, también hay estas explicaciones, tú pones en internet y te va a salir. Otra palabra que yo quiero que ustedes conozcan es la saturación. ¿Ya? Y cuando hablamos de color, tiene que ver con la intensidad de un matiz específico. ¿Ya? ¿Qué querrá decir esto en palabras simples? El color saturado, muy saturado, es lo mismo que decir que un color esté muy vivo, o sea, que sea un color vivo o intenso. ¿Ya? Tiene que ver con la pureza, o sea, qué tan puro está ese color puesto, ¿cierto? En este caso, en una pintura. Mientras que un color está menos saturado, entonces tiene que ver con un color, por ejemplo, le podemos decir un color desteñido o un color descolorido o más gris. ¿Ya? Aquí tenemos una imagen bastante gráfica que nos explica muy bien qué es lo que es un color saturado, con mucha saturación, y qué es lo que es un color con muy baja saturación. ¿Ya? Siempre que un color esté con baja saturación va a aparecer un gris o un color pastel, o como cuando, por ejemplo, ponen estas banderitas del 18 y se van destiñendo, bueno, la saturación que había ahí en ese plástico ha bajado, ¿cierto? Y se volvió más gris, más como desteñido, descolorido. En cambio, cuando hablamos de alta saturación, hablamos de colores que son muy fuertes, muy vivos e intensos, como por ejemplo mi polerón o, por ejemplo, los colores que utilizamos en general en el arco iris cuando lo dibujamos. Son colores fuertes e intensos, que tú tomas la pintura o el lápiz y lo pones ahí puro. No lo estás mezclando con blanco ni con negro, ¿cierto? Sino que un color con alta saturación es un color fuerte, ¿ya? Hasta lo que he hablado, ¿hay alguna pregunta en el chat? ¿Mm? ¿No? No, ninguna duda. Ya, ok. Entonces continúo para... Entonces, en el arte pop se estudió mucho distintas características y entre ellos era el uso de los colores saturados, o sea, los colores muy fuertes. Y en este tipo de arte, el arte pop, existió un hombre que era Andy Warhol, que es como el gran representante de este tipo de arte, ¿ya? Y este tipo de arte nació en Estados Unidos en una época en que había cierto, por ejemplo, cosas distintas, habían cambiado, había, por ejemplo, ya había muchas fábricas y marcas conocidas a nivel mundial. Y bueno, este artista y el arte pop, el arte popular, en palabras como decir español, está inspirado en una estética de la vida cotidiana y los bienes de consumo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de arte que comenzó a hacer, comenzó a inspirarse y reflejar cosas, por ejemplo, como una onomatopeya del cómics, retrataban objetos cualquiera, o sea, por ejemplo, ya, yo voy a hacer una televisión y la voy a dibujar, ¿ya? Y eso antes no existía en el arte, ¿ya? Sino que se comenzó a realizar obras basadas en temas mundanos, que se dice, o como banales, en cualquier cosa. Tú decías, ya, yo voy a hacer un dibujo de un labio. Yo imagino que muchos de ustedes han visto, sin querer, obras que son del arte pop.
¿ya? Y en este tipo de arte, ¿cierto? Utilizaban estas cosas. Por ejemplo, Andy Warhol fue quien retrató a Marilyn Monroe, también él retrató estas sopas Campbell, que son las sopas muy tomadas en Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, vemos esta obra que él la hizo muy famosa de Marilyn Monroe, también pintó, por ejemplo, a la reina de Inglaterra y así. Era en realidad, bueno, porque en el caso de este, como es Marilyn Monroe, no es algo tan mundano, ¿cierto? Porque es un rostro de un artista, qué sé yo. Pero Andy Warhol hacía cosas también como labios, ¿cierto? O pinturas de las sopas Campbell. Eran temas que en general eran relacionados a los famosos o a cosas de moda o a cosas, retratar tú elementos que no eran como lo que había sido el arte antes del arte pop, ¿ya? Sino que esto lo veía cualquiera y decía, ah, mira la sopa Campbell, esa que te encanta a ti. Es como, mira una imagen de la Coca-Cola, ¿ya? No es como era el arte cuando decía un tema profundo, un tema que va más allá, mira, esa obra retrata la belleza, no. Esta era una obra muy fácil de entender y era cualquier cosa que se le ocurriera al artista. Y bueno, lo interesante de este tipo de arte es que él, Andy Warhol, comenzó a hacer otras técnicas como el stencil o también el estampado. No necesariamente él pintaba esto, sino que muchas veces lo imprimía de alguna forma o hacían serigrafías, ¿ya? Y bueno, nosotros vamos a estudiar esto, vamos a estudiar un poco lo que es el arte pop, pero principalmente los colores, ¿ya? Si ustedes después quieren investigar más de Andy Warhol o del pop art en general, pueden buscar y les aparece en internet. Y yo quiero que se fijen aquí en esta imagen. Ya existen distintas clasificaciones del color y también existen los colores complementarios como lo estudiamos el año pasado, pero al final yo no sé si ustedes se alcanzaron a recordar algo. Pero en esta imagen está pintada con colores complementarios, ¿ya? Y esta obra se repite un patrón, que es el patrón de la Estatua de la Libertad, y va pintándolo así. Por ejemplo, ¿cierto? Vemos que hay negro que separa, ¿cierto?, los colores, y también vemos que cuando el artista pintó la figura de esta estatua en color frío, por ejemplo el azul, el fondo lo pintó naranjo, ¿ya? Y lo mismo con todos, si la figura era fría, el fondo era cálido, y si la figura era cálida, como por ejemplo la que vemos aquí con amarillo, el fondo era frío, que sería el violeta. Y bueno, yo les escribo acá, si se fijan, y si ustedes, bueno, conocen los complementarios que conocimos el año pasado, están todos los complementarios con sus parejas, es decir, el azul con el naranjo, el verde con el rojo y el violeta con el amarillo. ¿Ya? Y luego en esta creación que vemos aquí, que es un claro ejemplo, nos puede servir, alguien que quiera copiar esta también le puede servir. Eh, Luego las que vienen, ¿cierto? Las que vemos abajo son totalmente lo contrario. Es decir, que si el artista o quien hizo esta imagen pintó morado, ¿cierto? El fondo antes, ahora pinta la figura morada o violeta, ¿ya? Y esto es básicamente lo que nosotros vamos a estudiar. No sé si es nuestra actividad 6, creo que es una actividad como la número 3 o 4, ¿ya? Así que yo me equivoqué ahí, lo corrijo antes de subirlo. Entonces, ¿qué van a necesitar ustedes, chicos? Van a necesitar una hoja de bloc, un cartón, un trozo de cartón forrado, o si no, puede ser también la hoja de la croquera. Si la hoja de la croquera es doble faz, también les sirve. Y también van a necesitar, pueden usar cartón café, como les digo, de alguna caja, ¿ya? Es muy importante, sí, que si es que tenemos témpera, ojalá usar témpera. Si tienen acrílico también, ¿ya? Lo que nosotros vamos a hacer es una creación con colores saturados, o sea que ustedes tienen que utilizar colores fuertes que sean fríos y cálidos. Vamos a necesitar una regla, que es lo que yo les decía, si es que alguien quería comenzar ahora. Y en el caso de que no tenga témperas, ojalá que si tiene témperas y si están secas, usted las deja un buen tiempo con agua y eso después lo muele y va a reaccionar la témpera, va a volver a revivir, ¿ya? Pero si no lo tiene, entonces puede utilizar, por ejemplo, plumones, lápices de madera, como ustedes le dicen, o lápices de palo, lápices de cera, pastel graso, ¿ya? U otro material, pero lo importante es que si usted va, cuando pinte, pinte recargado. Y también les pido que si ustedes van a hacer este trabajo, hagan algo bien realizado, no cualquier cosa lo que me salió, ¿ya? Sino que eh,
algo bien hecho. Yo sé que ustedes pueden hacerlo. Ya, y miren, aquí hay mayor libertad, eso sí. Yo les voy a mostrar aquí cómo se hace y luego cómo lo hice yo también. Veamos que, denme un momento, sí, estamos bien en la hora. Más o menos, ya en este caso yo les di la idea de buscar la imagen de un rostro, ya si ustedes no, si no quieren hacer un rostro, pueden buscar otra imagen, cualquiera sea, ya, porque en el ejemplo que yo les hice, lo hice con una mariposa, ya. En este caso le puse con un rostro porque queda interesante también, en el caso de que ustedes pueden imprimir y calcar, ya cada uno busca ahí sus estrategias. Para realizarlo de esta forma, con rostro, ustedes tienen que buscar un rostro, ponen por ejemplo rostros en Stencil, en Google y les aparecen ideas. Y también se puede crear saturando el negro en algunas fotos, pero ahí es más complejo, ¿ya? Puede ser alguien famoso, puede ser un personaje animado y también puede ser otro elemento, como animales, algo kawaii. La cosa más importante del trabajo es estudiar el color, ¿ya? En el caso, como les digo, puede ser otra cosa. Aquí lo ampliamos para que no sea tan complejo. El segundo paso es que ustedes dibujan un modelo, ¿ya? Para seguir esa guía y repetirlo, porque lo vamos a repetir mínimo 2 veces la hoja, lo vamos a repetir. Yo les recomiendo siempre repetir el elemento 4 veces para que les quede más colorido y más lleno de colores saturados y bien interesante. Si ustedes quieren solo hacer las dos, entonces dividen la hoja en dos, ¿ya? Si necesitan que la hoja quede más cuadradita, también la dejan más cuadrada. Entonces, dividen la hoja de blog o el soporte que ustedes estén usando, esto donde nosotros vamos a trabajar, en mínimo 2 partes y luego comienzan a repetir esta forma. Si a ustedes les cuesta mucho medir, entonces le piden a alguien adulto que les ayude a medir. Y luego repiten este patrón que 2 veces mínimo en la hoja. ¿Ya? Yo les recomiendo hacer 4 para que quede más interesante y como van a tener tiempo, así pueden hacer algo bien colorido. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que se repite 4 veces o bueno, 2 si ustedes consideran que es suficiente. Cuando tú la divides en 2 no quiere decir que entonces cortas el resto, no, tú divides el total de la hoja en 2, ¿ya? O en 4. Y bueno, y luego, ¿cómo pintan? Pueden pintar, vamos a pasar a ¿cómo pintan? Tienen que pintar, eh, me refiero, si pintan la figura con colores fríos, el fondo es cálido. Ya, déjenme ver que acá hay un ejemplo mucho mejor para que ustedes me entiendan. Por mientras, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta? No, ninguna pregunta. ¿Están escuchándome o se durmieron? No, profe, sí, si no Profe, terminó. entonces puede ser cualquier dibujo. Sí, puede ser cualquier, o sea, un elemento que sea algo, ¿cierto? Obviamente que algo de acorde a la clase, ¿cierto? Y lo distinto es que nosotros, lo más importante son los colores que nosotros usamos. Yo en un comienzo pensé rostro, pero puede ser muy difícil, entonces pueden buscar otra cosa, como un elemento, podemos buscar algo que sea como arte pop, por ejemplo, cuando pintan estos labios, ¿ya? Así que el elemento es libre. Dígame, Eduardo. Pero, ¿y los dibujos tienen que ser solamente animales No, pueden ser o objetos. puede ser anime y cosas así? Anime también, sí. Oye, Si ustedes tienen como dudas, ustedes me escriben un correo y yo les digo, sí, si te sirve, está correcto. A ver, déjenme ver que alguien dijo algo en el chat. Puede ser un logo. Habría que ver qué tipo de logo te refieres, Cata. ¿Ya? Y aquí yo les voy a mostrar mejor, antes de mostrarles ese Michael Jackson, les voy a mostrar mejor el paso a paso que hice yo, ¿ya? Y en este caso, este paso a paso estamos hablando solo de colores saturados, ¿ya? Tomamos el arte pop como ejemplo porque ellos utilizaban colores saturados, ¿ya? Por eso tomamos y decimos que esta creación puede ser arte pop con colores saturados. Y bueno,
¿qué es lo que hacemos? ¿Cierto? Que lo pueden estar haciendo ustedes ahora mismo, es dividir la hoja en 4 partes. En mi caso yo utilicé una hoja de bloc, pero más pequeña. Le corté un poco, quedó más o menos como de 28 por 21, para que fuera más cuadradita. Y bueno, la dividen en mínimo 2 partes, en este caso yo la dividí en 4 partes, ¿ya? Utilizando la regla. Ustedes saben, bueno, no sé si se acuerdan, para que a mí me quede derecho esto, yo tengo que medir mínimo 2 veces o 3 veces la hoja, o sea, dices ya, mi hoja divide 28, por decir un ejemplo. Entonces la mitad de 28 es 14, y voy a medir, mido arriba en la hoja, me fijo arriba, mido, hago un puntito, después en el centro otro puntito, y al final de la hoja también otro punto, y después uno de los 3 puntos, y ahí yo me voy a asegurar que en todas las partes mide 14 y que me quedo derecha, ¿ya? Esa es una forma de medir, y les recomiendo, como ustedes saben, hacerlo 4 veces, porque así les va a quedar más colorido. Luego, en mi caso, yo hice una mariposa, ¿ya? Y la dibujé. ¿Y por qué después decidí achicar un poquito la hoja de bloc? Porque me quedó muy chica y no podía tomar más tiempo me iba a demorar mucho en hacerlo nuevamente. Entonces dibujé esta mariposa, y lo que hice luego es que en mi caso yo prefiero hacer como un patrón, y ese patrón después yo lo corto y lo repito, y así me aseguro de que quede igual, ¿ya? En este caso, entonces, en el paso 2, yo les sugiero calcar la figura para crear un patrón, o simplemente dibujar el patrón directamente en un cartón o en una hoja más gruesa. Yo en este caso utilicé papel diamante para calcarlo, y luego esto que calqué lo recorté, este patrón que yo les estoy diciendo que yo inventé, ¿cierto? Lo calqué y lo recorté, ¿cierto? Lo corté y lo comencé a remarcar por el borde, ¿cierto? En cada parte de mi hoja, en cada recuadro en la que yo dividí mi hoja. ¿Y por qué les recomiendo hacer un patrón? Porque así se aseguran de que esta forma, esta figura les quede igual en cada trocito de la hoja, ¿ya? Y bueno, ¿cómo lo hice yo? Lo recorté, ¿cierto? Iba midiendo también el recuadro para que me quedara más o menos en el centro. Y otra cosa que hice, sí, no podía remarcar los detalles, así que los detalles luego los hice a mano. Y también le ponía un poquito de cinta masking para que no se me moviera la mariposa, ¿ya? Entonces, en este caso, como les digo, yo hice una mariposa. Ustedes pueden buscar otro elemento, un elemento interesante, ¿ya? Si hablamos de un logo, no sé, Cata, a qué te refieres, pero quizás podrías buscar una onomatopeya de un cómics, eso también te puede servir. Ya vamos a ver después que finalice esto, qué ejemplos les pueden servir ahí en internet. Ya, entonces, bueno, ese fue el patrón, y yo me aseguré de que me quedara esas 4 veces, no sé si logran ver bien ustedes, 4 veces ahí la mariposa, y después tuve que hacer de los detalles. Espérenme que alguien se quiere sumar. Ya, después ahí hice los detalles, tuve que hacer los detalles. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, Ya. Ok, gracias. Y bueno, me aseguré, ¿cierto?, de repetirlo ahí 4 veces, y cuando ya tienes listo tus dibujos, tienes que comenzar a pensar, esta es la parte más complicada, ¿cómo lo voy a pintar? ¿Ya? ¿Qué colores te gustaría a ti pintar tu figura? Y es muy importante, si tú decides que tú quieres pintar la figura de la mariposa, en este caso, con colores cálidos, entonces el fondo del recuadro tú lo tienes que pintar con colores fríos. Y si al contrario, tú decides pintar esta figura con colores fríos, entonces el fondo es cálido. Ya, simplemente eso. Y en este caso yo decidí que quería pintar la primera mariposa de color naranjo con amarillo, entonces el fondo tiene que ser de color Frío. frío. Bien. Entonces aquí ven, ya Profe, yo comencé, ¿cómo? yo tengo una pregunta. Es que si, por ejemplo, yo decido, en este caso la mariposa, pintarla de color frío y el fondo de un color cálido, Ujú. todas las mariposas tienen que ser de color, o sea, de fondo cálido y No, de...
y de No, y la- no todos tienen que ser de color cálido. Siempre tienes que, mira, si tú pintas, Eduardo, tienes que, ojalá ir variando, por ejemplo, una mariposa de color frío, o lo que tú vas a pintar, ¿cierto? Un elemento de colores cálidos, la otra fría, después cálido y frío, o frío y cálido, ¿ya? No es necesario, y ojalá que no pase, tienes que ir variando, aunque sea una vez. Dos frías y dos cálidas, una fría y una cálida, ¿ya? Vale. Por ejemplo, aquí, chiquillos, vemos que yo decidí que la mariposa, como les digo, fuera de color cálido y aquí, ¿cierto? Después tuve que pintar el fondo y yo decidí hacerlo azul para que también tuviera el color complementario. El complementario del azul es naranjo. Ya, son solo colores planos, aquí no estamos haciendo ni sombras, nada, ni luces. Y como les digo y les decía a Eduardo, ustedes tienen que ir variando, ya si pintamos una mariposa con colores cálidos, ojalá que la que viene al lado sea con colores fríos. Y luego abajo también puede ser con fríos y después de nuevo volvemos a pintar con cálidos. Ya en este caso, chicos, no sé si ustedes ven bien, el azul se nota como manchadito, fue porque lo que me pasó a mí es lo que les contaba. Yo tuve que echarle agua a las témperas que tenía, ¿ya? Entonces, no importan esos detalles. Lo más importante es saber qué colores poner, en qué parte, ¿cierto? Y eso de los cálidos y los fríos. Yo voy a tener que ver su trabajo y decir si ella o él entendió lo que yo estaba hablando. Y bueno, entonces en el contrario, si yo decido que mi mariposa va a ser de colores fríos, entonces las que vienen, ¿de qué colores tienen que ser? Si yo pinto la mariposa de colores fríos, La otra tiene que ser de cálido, el fondo tiene que ser cálido. muy bien. En este caso, entonces cálido sería este rosa fuerte, ¿ya? Y también los detalles los hago frío con este violeta, que es un violeta más azulado y por ende es más frío. En cambio, este rojo que está ahí en el fondo, que es como un fucsia, es cálido, ¿ya? Y entonces, como bien respondió el compañero, si mi figura es con colores fríos, debes pintar con colores cálidos. Y en el caso, como yo pinté azul y violeta azulado, en la mariposa, el fondo es cálido y es un rosa fuerte o un fucsia, o como le quieran llamar, un rosado. Ya todos los colores que vemos aquí son saturados, son colores puros, intensos y vivos. ¿Ya? Bueno, la témpera que nosotros usamos, esta pintura al agua, cuando se seca queda opaca, ¿ya? Pero eso no importa, son detalles. Sería muy interesante que ustedes lo pinten con témpera para que practiquemos con otras técnicas. Si no, pueden entonces utilizar los lápices de madera, pero cargando harto sobre la hoja, que quede intenso, usar plumones o usar lápices pastel, pero bien cargaditos, ¿ya? Entonces, bueno, vas repitiendo este paso, que es el paso en que tú dices, bueno, si yo pinto la mariposa de colores fríos como es el fondo, y vas así, ¿ya? Yo en el caso también trataba de usar los complementarios, si ustedes quieren yo se los puedo también anotar en Lirmi. ¿Ya? El complementario del azul es el naranjo, el complementario del amarillo es el violeta y el complementario del verde es el rojo, perdón. Entonces aquí yo lo fui usando así y uno que lo hice diferente. Entonces eso es muy importante ya que si nosotros pintamos la figura cálida o fría, el fondo es el contrario. ¿Ya? Y ese paso se repite todas las veces, al menos 4. Y en este caso a mí me quedó así, a ustedes les tiene que quedar más bonito todavía, y en el caso mío, por ejemplo, le puedes agregar detalles con blanco, le puedes agregar colores con negro, ¿ya? No los fondos ni las mariposas porque me refiero detalles. Por ejemplo, si tú quisieras aquí pintarle los ojitos o pintarle estas cositas que tienen en las puntas las mariposas, también puede ser. Pero detalles, ¿ya? Porque los colores blanco y negro en la teoría del color no son de la pintura, ¿cierto? No son colores saturados, sino que son neutros o simplemente son como auxiliares que ayudan, ¿cierto?, a la gradación de un color. Y al final se les verá algo así. ¿Ya? Ustedes si quieren pueden agregar detalles con blanco y negro, como les digo, como las antenitas, los ojitos, no sé. Y en el caso mío yo lo dejé con colores. ¿Ya? No, a mí no me gusta tanto eso de delinear ni nada, pero ustedes ven si a ustedes les gusta algo así. ¿Ya? En mi caso yo todavía tengo aquí
A ver si ahí. Aquí quedó así, ¿ven? Este es el ejemplo para que ustedes me entendieran. Lo puedes remarcar, Rocío, pero no es necesario. No es necesario como yo les digo. ¿Ya? Y bueno, este trabajo, miren, aquí yo les voy a mostrar algunos ejemplos. Aquí vemos la típica de Marilyn Monroe, solo que nosotros estaríamos estudiando los colores fríos y cálidos. Y también vemos, por ejemplo, este actor, ya ustedes lo pueden buscar, ponen stencil de artistas famosos y les va a aparecer. Aquí vemos una imagen de la reina Isabel, o Elizabeth, bueno, la reina de Inglaterra, y estos labios, ¿ya? La diferencia es que nosotros estaríamos cambiándole los colores, ¿ya? Porque en esto no se está estudiando lo que nosotros estamos estudiando, pero es básicamente eso. Ven, aquí hay lentes, son formas bastante simples y de estas estaríamos haciendo 4. La diferencia es, como les digo, que nosotros vamos a ir modificando los colores con esa intención, la intención de que en realidad nuestro trabajo quede con colores fríos y cálidos, ¿ya? Y como ustedes saben, ¿cierto? Para entregar ustedes se meten al IRMI, a la tarea, y ponen, suben la imagen y ahí se les va a poner un comentario, ¿ya? Esta fecha de entrega es el 14 de octubre. Y bueno, ¿qué cosas yo voy a ir viendo para que ustedes decirles qué cosas se van a estar como evaluando, ¿cierto? De manera formativa. Déjenme dejar de compartir. ¿Hay alguna pregunta, chiquillos, antes de que deje de compartir? Profe, va a mandar ese PowerPoint al IRMI, ¿cierto? ¿Los Sí, dos? los dos. Ok. Profe, ¿y Sí. tiene que ser con témpera o puede ser con lápiz de madera? La idea es que si tú tienes témpera, te animes a usar la témpera. Ya en este caso, por ejemplo, yo utilicé un pincel número 3, que era el más finito. Tú puedes hacer algo que no tenga tanto detalle, por ejemplo. Puedes hacer algo que no necesites un pincel tan finito. Si no tienes témpera y tú prefieres con plumones o lápices, también. Pero asegúrate de que te quede así bien remarcado, como bien, espérame, bien fuerte los colores, no pintar suavecito, como desteñido, sino porque ahí tú estarías trabajando una baja saturación. Te tienen que quedar así fuertes los colores, bien vivos y cuando pintamos bien cargada la hoja, ¿ya? Pero puedes utilizar lápices, si es en el caso de que no tengas, la idea es que si no tienes témpera, uses lápices, para que te animes a usar algo distinto, ¿ya? Y aquí déjenme dejar de compartir. Como ustedes me preguntaban, sí, todo esto va a quedar en LIRMI, ya, tanto el PPT sobre el proceso que yo les hice con la mariposa, como el otro, que es una explicación digital en la que se habla sobre un rostro. Ustedes pueden hacer otra cosa que no sea un rostro, ¿ya? Y otra cosa es, como decía la Rocío, ¿puedo remarcarlo, delinearlo? Sí. Bueno, yo los voy a dejar que hagan esas líneas porque a ustedes les encanta hacer eso. ¿Por qué les encanta? Porque ahí nosotros no se ve eso cuando nos pasamos, se ve como más, no, se ve como más así como, ¿cómo decirlo? Derechito, qué sé yo. Pero sí pueden remarcarlo, pueden agregar detalles con blanco, detalles con negro, y también el IRMI va a estar espérenme, va a estar lo que se va a evaluar o qué cosas se van a considerar, ¿ya? Pero recuerden siempre que esto es una evaluación formativa, ¿ya? Yo voy a tratar de mostrarles o de contarles, bueno, qué cosas se van a estar tomando en cuenta en su trabajo. Primero que todo es que ustedes pinten dentro, ¿cierto?, de las líneas, que demuestren que tienen en general un buen dominio de ¿cómo decirlo? Un buen dominio del material que ustedes están utilizando. Eso se va a ver. Déjenme ver déjenme buscar aquí para compartirla sin estarles, para que ustedes me entiendan. Esta imagen de esta especie de rúbrica, yo la voy a subir también al IRMI, ¿ok? Para que ustedes también me entiendan y sepan, ¿cierto?, que se está evaluando.
Estos son aproximadamente 100 puntos. Ya yo los voy a compartir desde aquí. Denme, porque yo lo tengo en otra plataforma. Y eso es lo último que les voy a explicar. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas se van a tomar en cuenta en este trabajo? Por ejemplo, que ustedes en realidad utilicen colores saturados para pintar, ¿ya? Y, por ejemplo, que cómo vamos a obtener un sobresaliente, o sea, 5 puntos, es que usted de verdad utilice colores saturados en su totalidad, ¿ya? Y no que, o sea, tiene que tratar de no mezclar estos colores con blanco ni mezclarlos con negro. Si nosotros vamos a incluir detalles, podemos incluirlos. Otra cosa que yo voy a estar fijándome es que si ustedes siguen las indicaciones que yo les conté, ya las indicaciones del paso a paso, de dividir la hoja, de repetir la figura, de pintar aplicando estas combinaciones de colores cálidos y fríos. Otra cosa, como les decía yo, es la técnica que ustedes tengan. Si ustedes en realidad, por ejemplo, manejan bien los materiales como pintar dentro de la forma, pintar dentro del recuadro y realizar una obra, ¿cierto? Una creación que en realidad sea limpia. No que, pucha, se me cayó la pintura arriba. ¿Qué hago ahora? La comienzo de nuevo, la trato de arreglar. Ahí hay que tratar de siempre estar trabajando lento, como atento y también con cuidado. Y otra cosa es que ustedes tienen que pintar la figura y el fondo de cada cuadrito. Entonces también eso es parte de la evaluación. Ya chicos, esto también, esta tablita en forma de imagen, sí, la voy a dejar también en Learmy, todo esto. Y cualquier cosa que ustedes, por ejemplo, no saben o tienen alguna duda, me pueden escribir al correo, ¿ya? Si es que dicen, ay, profe, no sé si me servirá esta forma. Bueno, yo ahí les digo y les cuento que sí o que no. Ya, chiquillos, ¿hay alguna otra pregunta? No, profe. ¿Algo que les haya quedado como alguna duda por ahí? Como les digo, bueno, eso, aquí salía la fecha de entrega, es antes de nuestra última, o sea, antes de nuestra próxima clase, que sería el 14 de octubre, aproximadamente, a ver, la fecha de entrega. Tenemos la semana 1, 25, por ahí, por el 14 de octubre se va a entregar porque tengo la impresión de que nuestra clase es el 16, ¿ya? Vamos a ponerle aquí 15 para que no sufran. 15 de octubre va a ser la entrega. Ok, chiquillos, y cualquier pregunta que a ustedes les surja en el proceso pueden hablarme, ¿ya? Vamos a dejar la grabación hasta aquí.